Hola, hola. Vamos a seguirle aquí con nuestro estudio y lectura del PDU. Estamos en la página 145 de la parte de equipamiento y estamos en la parte de gestión ambiental. Área natural protegida, ANP. Un área natural protegida es un espacio designado legalmente para la conservación y protección de la naturaleza y sus recursos, con el objetivo de preservar la biodiversidad y promover el uso sostenible de los ecosistemas. Las ANP pueden variar en tamaño y características desde parques nacionales, reservas naturales, áreas de recreación, entre otros, por lo que distintas actividades son permitidas dependiendo del tipo. En la región existen 5 áreas naturales protegidas, figura 40. 1. Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, región que constituye el único bosque del estado de Baja California Sur. Es una zona importante para el ciclo del agua de la región, regeneración de la flora de noviembre a marzo y la migración de múltiples especies de aves de octubre a marzo. 2. Área de protección de flora y fauna Balandra, playa que por la claridad de sus aguas y su arena blanca es un destino turístico preferido en Baja California Sur. El estero contiene manglares, los cuales proveen de hábitat a una gran cantidad de aves, tanto marinas como terrestres, designado como sitio Ramsar en el 2008. ¿Le das poquito para abajo que no alcanzo a ver? Perdón. Ahí está, ¿no? Ahí en el 3. Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo consta de 587 kilómetros cuadrados e incluye 2 polígonos. El primero alrededor de las Islas Espíritu Santo y La Partida. Abarca una superficie de 577.5 kilómetros cuadrados, mientras que el segundo se extiende sobre el Bajo de Espíritu Santo con una extensión de 9.09 kilómetros cuadrados. Parque Nacional Cabo Pulmo, el único sitio con arrecifes del Golfo de California y Mar de Cortés. También se concentra una gran biodiversidad, designado como sitio Ramsar en 2008. Y el 5, Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, reserva con el objetivo de conservar los recursos de la región con énfasis en las múltiples especies consideradas endémicas o sujetas a una protección especial, amenazadas o en peligro de extinción y aquellas de importancia económica actual y potencial. Bueno, Okay. Aquí nada más le voy a regresar a esta parte. Sí. Dice uso sostenible, ¿no? O sea, esta definición, un área natural, ¿qué no se resalta? Ya. Un área natural protegida es un espacio designado, pero la conservación, protección de la naturaleza, recursos, con el objetivo de preservar la diversidad y promover el uso sostenible de los ecosistemas. O sea, ahí está esta página 145, o sea, está ese entrampe, ¿no? De que el uso sostenible, o sea, sí se hace un uso, ¿no? O sea, no es que no se haga uso, se hace un uso sostenible, ¿no? Entonces, bueno, eso puede abrir el grillete a que se pueda entrar la iniciativa privada o entrar asociaciones civiles, etcétera. O sea, dejar en claro que esas áreas naturales aparentemente se venden como que va a ser intocable, cuando realmente sí se abre una opción bajo este discurso sostenible a que se haga una gestión, ¿no? Entonces, bueno, eso porque tenemos el caso aquí en la Sierra de la Laguna. Recientemente han habido ya gente que ya compró terrenos, el famoso Niño Verde, y está el Cabo Pulmo, ¿no? Que ese sí es más claro, como pues lo aguantaron como reserva, o área protegida, y ya de pronto pues ya le empezaron a dar permisos, hoteles, llegaron comercios. Entonces, ¿de qué sirvió hacer el Parque Nacional? ¿No? O sea, no realmente no se resguardó el territorio, ¿no? Entonces, bueno, también pues decir eso, el que se hagan reservas o parques o áreas, pues no garantiza que queden protegidas, ¿no? Bajo la idea de protección, área de protección, pues es justo eso puede no suceder, ¿no? Entonces, eso decir nada más. Sí, pues está como, sí, contradictorio ahí la propia descripción. Ok, sigamos. Áreas de importancia para la conservación de las aves, AICAS.
Las áreas de importancia para la conservación de las aves son áreas geográficas designadas para la protección y conservación de especies de aves amenazadas o en peligro de extinción, así como para promover la conservación de sus hábitats. Estas áreas se eligen con el fin de garantizar la supervivencia de las poblaciones de aves y proteger sus rutas migratorias. Y le puedes dar para abajo, porfa. Sí. Y áreas de invernada. En la región existen 5 áreas de importancia para la conservación de las aves, figura 40. Sierra de la Laguna es un polígono que excede el decreto del ANP de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, pero representa las especies que dependen de ella. 2. Ensenada de la Paz es una zona que representa el último punto de alimentación para las aves playeras que migran de otoño a primavera por la península. El sitio es una planicie de inundación que está fuertemente influenciada por la marea durante mareas vivas. Quedan expuestos hasta 1,000 metros lineales de humedal, designado como sitio Ramsar en 2008. Estero de San José es un ecosistema, es de gran relevancia para la región, tanto desde una perspectiva hídrica como biológica, ya que respalda una gran cantidad de especies de flora única que constituyen corredores y refugios importantes para la vida silvestre, designado como sitio Ramsar en 2008. 4. Isla Espíritu Santo e Islas Cerralbo. Ambas forman parte del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo. Seguimos. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son áreas naturales protegidas donadas por iniciativa de pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y constituyen una aportación de parte de individuos y colectivos hacia la sociedad en su conjunto. En la región no existen áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Figura 40. Sitios Ramsar. Un sitio Ramsar es un humedal de importancia internacional que ha sido designado y protegido en virtud del Convenio de Ramsar sobre humedales firmado en 1971, Unidas 2023. Estos sitios desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los territorios de los que forman parte. En la región existen los siguientes sitios Ramsar previamente descritos en la figura 40. Área de protección de flora y fauna Balandra, ANP, Parque Nacional Cabo Pulmo, ANP, Ensenada de la Paz, AICAS, Estero de San José, AICAS. Entonces aquí podemos ver todas esas áreas. La de Sierra de la Laguna es súper grande, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que ahí en la Sierra de la Laguna se sobrepone porque es área natural protegida y área de importancia para la conservación de aves. Sí. Uh-huh. Bueno, también está todo el tema del estero de San José, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho con él, ¿no? ¿Cómo han ido avanzando las obras ahí? Sí, igual teniendo todas estas, siendo parte de todos estos grupos, bueno, de estas, ¿cómo se le llama? Como, pues sí, candados, ¿no? Candados de preservación, ¿no? Como sí, teniendo todo esto, pues. y aún así ha sido totalmente tomado. Sí. Regiones terrestres y marítimas prioritarias. Las regiones terrestres y marítimas prioritarias son áreas de gran relevancia ecológica identificadas para la conservación de la biodiversidad y la protección de ecosistemas valiosos. La designación de estas áreas implica esfuerzos de conservación y regulaciones específicas para preservar la vida silvestre y los recursos naturales en estas regiones. En la región existe una región terrestre prioritaria equivalente al ANP de la Reserva de Biosfera Sierra de la Laguna y 4 regiones marítimas prioritarias. Figura 40. 1. Complejo insular de Baja California Sur, en donde se ha detectado contaminación por aguas residuales y desechos, daño al ambiente por embarcaciones, introducción de especies exóticas, extracción ilegal de especies endémicas insulares de flora y fauna e impactos diversos por turismo no regulado. Se propone tener un control sobre el ecoturismo destructivo y la eliminación de especies exóticas. 2. Barra de Malva, Cabo Falso, en donde se ha detectado que el área se mantiene en buen estado con excepción de algunas obras costeras portuarias. Existe presión sobre la tortuga laúd, perros introducidos y manejo inadecuado de la pesca deportiva.
Los Cabos, en donde se ha detectado erosión y modificación del entorno, contaminación por desechos sólidos y aguas residuales y la presencia de megaproyectos turísticos con impactos negativos sobre el ambiente a pesar de la regulación ambiental. Se propone que se ajusten los criterios con los que se estableció el Parque Nacional Bahía de San Lucas, atender los conflictos socioeconómicos que se oponen al ordenamiento y manejo de Cabo Pulmo como área protegida y planificar el desarrollo turístico de la zona. 4. Boca del Golfo, en donde se realizan trabajos de prevención principalmente. Ok, ahí pues bueno, también habla de ecoturismo destructivo, ¿no? Entonces también por decir ecoturismo no va a ser diferente al turismo convencional, nada más una forma pues, de marketing, ¿no? Una forma marketinera de llamar al turismo contemporáneo en muchas ocasiones, o yo diría que prácticamente en todas, y también aquí, ¿no? Como dice, se propone en lo de los cabos ajustes para atender los conflictos socioeconómicos, ¿no? Que se oponen al ordenamiento, manejo y de Cabo Pulmo, y planificar el desarrollo turístico de la zona. Bueno, entonces ahí ya o sea, admiten que ahí que se hizo mal, ¿no? Que se está haciendo mal y pues los cabos, pues ni decir, ¿no? Sí, también aquí en este de Los Cabos, que dice, la presencia de megaproyectos turísticos con impactos negativos sobre el ambiente a pesar de la regulación ambiental. Ajá. O sea, están ahí ya diciendo, pues, o sea, que se supone que hay regulaciones ambientales, pero a pesar de eso, estos megaproyectos turísticos tienen impactos negativos. Entonces Sí, o sea, ahí sí, está sí, como muy, que muy claro, ¿no? como que no habría forma realmente de que tú digas, esto es la página 148, de que tú digas, vamos a hacerlo sustentable, ¿no? O sea, Sí, parece o que sea, que no te prácticamente, asegura que el hecho de que sean presentados como sustentables y que estén escritos, que esté escrito de alguna manera que están dentro de las leyes ambientales y etcétera, etcétera, eso no asegura que realmente se lleve a cabo. ajá, y también, ¿qué tiene que hacer un megaproyecto en un área protegida, ¿no? O sea, o decirlo, todo megaproyecto pues va a traer daños al medio ambiente. O sea, eso es como que casi casi no puedes hacer un megaproyecto sustentable, ¿no? Ajá. Ok, entonces seguimos. Unidades de gestión ambiental, UGA. Una unidad de gestión ambiental es la unidad mínima territorial donde se aplican estrategias políticas y o proyectos de protección ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales orientados a un desarrollo que transite hacia la sostenibilidad. El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, POEGT, establece para la región 2 unidades de gestión ambiental. Una, Sierra y Piedemontes, El Cabo, y 2, Llanos de la Magdalena con las políticas de 1, preservación y aprovechamiento sustentable y 2, preservación y protección. Figura 41. Finalmente, en la tabla 8 se enlistan las estrategias ambientales vigentes en la región, identificando si es exclusiva o no de alguna de las unidades de gestión ambiental. Entonces, aquí tenemos la tabla 8, estrategias ambientales vigentes en la región. Tenemos 8 estrategias. La unidad de gestión ambiental, si tienen ambas o si es una u otra. Entonces, aquí en la estrategia 1 es conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. El 2, recuperación de especies en riesgo. La 3, conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. La 4, aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos genéticos y recursos naturales. Las 5, sierras y piedemontes El Cabo, aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. Las 6, sierras y piedemontes El Cabo, modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. Las 7, que son ambas, aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 8, que son ambas, valoración de los servicios ambientales.
La 9, Llanos de la Magdalena, propiciar el equilibrio de cuencas y acuíferos sobreexplotados. La 10, Llanos de la Magdalena, reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos para su protección. La 11, Llanos de la Magdalena, mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas administradas por la Comisión Nacional del Agua. La 12, ambas, protección de los ecosistemas. La 13, Llanos de la Magdalena, racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 14, ambas, restauración de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios. La 15, ambas, la aplicación de los productos de la investigación en el sector minero al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y no renovables. 15 bis, ambas, coordinación entre los sectores minero y ambiental. 19, ambas, fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el territorio mediante la diversificación de las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma disminuir la dependencia de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. 20, ambas, mitigar el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir los efectos del cambio climático, promoviendo las tecnologías limpias de generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental. La 21, ambas, rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del turismo. 22, ambas, orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional. 23, ambas, sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con mejores relaciones consumo, gastos del turista, beneficio, valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y desarrollo regional. 27, ¿cómo se brincó hasta de la 23 a la Sí, 27? y luego se salta del 30, 33, 37. Sí, ambas. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 30, ambas. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración inter e intrarregional. 33, Sierras y Piedemontes El Cabo. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades económicas y promover la articulación de programas para optimizar la aplicación de recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y reducir la pobreza. 37, Sierras y Piedemontes El Cabo, integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. Bueno, 43, ahí como paréntesis, lo que hablan de que son pueblos originarios no indígenas, ¿no? Que en estricto sentido no hay indígenas en Baja California, entonces ahí no sé a quiénes van a integrar, ¿no? claro, pero bueno, ahorita, a ver, vamos a terminar porque yo tengo Sí. una duda, pero vamos a terminar a ver si ahí lo dice esto que quiero mencionar. La 43, Sierras y Piedemontes El Cabo, integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y a la información agraria para impulsar proyectos productivos. Y 44, ambas, impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil. Fuente de elaboración propia en plan. A ver, vamos a seguirle. O sea, es que esto está, a mí me da la sensación, pero no sé. O sea, está hablando de unas regiones que no corresponden a Todos Santos. O sea, está hablando de la Magdalena, que es mucho más al norte, y está hablando del Cabo, que es más al sur. Entonces, no entiendo cuál es la relación. ¿Tú sí? No, y pues desde antes, desde que habla de Cabo Pulmo, del Estero, de San José, o sea, ya más bien aquí, yo creo que esto viene en todos los PDU, o al menos en el de Barriles, en el de Cabo, ha de venir lo mismo, o sea, copiado y pegado, porque pues como que aquí agarraron más el área, pero pues sí, realmente sí no se refiere al polígono exacto de Playitas, Pescadero, Todos Santos. Ajá. Y pues aquí podemos ver que está tomando, a ver, el color naranja, preservación y protección, ¿no? Y ya como que la parte de pescadero,
un poco más como el rosito, que es preservación y aprovechamiento sustentable, ya para abajo, de ahí. Sí, todo el rosa, ¿no? Pero fíjense, Todos Santos, justamente Todos Santos que viene delimitado ahí, sería naranja, ¿no? Todavía es preservación y protección, Sí, porque preservación y aprovechamiento sustentable, pues es explotación, ¿no? O sea, aprovechamiento sustentable es la manera que le dicen a poderlo explotar o poderlo privatizar, comercializar, industrializar, ujú, ¿no? Pero sí, entonces, pues están estas distinciones entre preservación y aprovechamiento sustentable, preservación y protección, o sea, realmente todo es de preservación, ¿no? Se supone, todo sería de preservación. sí, Este, y solo hay el de aprovechamiento sustentable, que sí sería el comercial, pero no lo mencionan así, y el de protección, ajá, y el de protección, el que sería el naranja, que sería que ese no puedes hacerle mucho, ¿no? Porque es preservación y protección. ajá. Y luego el amarillo, pues ya es una total contradicción, porque es que el amarillo demuestra que puedes hacerlo a pesar de que sea protección, preservación, se puede hacer aprovechamiento sustentable. Sí, es O que, sea, o sea, estos términos están bien contradictorios. O sea, y pues sí, o sea, ¿qué toman, cuál es su definición de aprovechamiento sustentable? Cuando en realidad, pues en ninguna zona se ve que haya así como que tú digas, uy, se está aprovechando, pero sin hacerle realmente un daño o un sí, desgaste, pues no, yo no veo eso. sí. Bueno, Vamos a seguir a la página 152, el cambio climático. Índice de capital natural. El índice de capital natural es una aproximación de la biodiversidad terrestre y acuática de los ecosistemas naturales y ecosistemas agrícolas. Es el producto del tamaño del ecosistema remanente, cantidad y su calidad, integridad ecológica. Es un indicador del estado y cambio en la biodiversidad y consiste en los siguientes componentes de la figura 42. El 1, índice de degradación ecológica, el cual mide el deterioro de los ecosistemas naturales y agrícolas, evaluando la disminución de su tamaño y la pérdida de su calidad a lo largo del tiempo. Índice de impacto antropogénico, el cual analiza el impacto directo de las actividades humanas en la biodiversidad terrestre, considerando factores como el uso del suelo y las infraestructuras urbanas con base en datos actualizados hasta el 2014. Índice de integridad ecológica, el cual evalúa la salud general de los ecosistemas naturales y agrícolas, teniendo en cuenta su calidad y la preservación de su biodiversidad a diferentes escalas temporales. 4. Índice de impacto humano en la biodiversidad terrestre. Se basa en el marco teórico del modelo global de biodiversidad, GLOBIO 3, por sus siglas en inglés, y se actualizó con la cartografía digital de uso de suelo y vegetación serie 6 INEGI 2016 y el conjunto de datos vectoriales de carreteras y vialidades urbanas INEGI 2014, por lo que el año base corresponde al 2014. Se desarrolló para evaluar los cambios en la biodiversidad introducidos por el hombre y permite evaluar los cambios temporales en el estado de conservación de la biodiversidad terrestre a diferentes escalas. Especies endémicas. La península de Baja California Sur se encuentra presionada por una gran cantidad de proyectos turísticos, agropecuarios y mineros que por sus dimensiones y por las características del territorio han tenido un impacto fuerte sobre la biodiversidad de la región. Es ampliamente reconocido que la apropiación del ser humano sobre los ecosistemas está acelerando la extinción de especies dentro de los hábitats en todo el mundo. Así que como parte de los trabajos de campo de gabinete y la formulación ciudadana del programa, se identificó un total de 115 especies de flora y 187 especies de fauna, de las cuales 83 fueron aves. De estas se identificaron 11 especies de flora y fauna amenazadas, las cuales se enlistan en la tabla 9 por estado de conservación de más crítico al menos crítico, incluyendo sus estrategias. Entonces aquí figura 42, índices de impacto en la biodiversidad en la región.
índice de integridad ecológica, el índice de degradación ecológica, índice de impacto antropogénico, índice de impacto humano en la biodiversidad terrestre. Sí, pero, bueno, simbología. Ujú. O sea, ahí digamos, el alto impacto es cuando se hace más fuertes los colores, ¿no? O hasta morado acá. Y acá no lo ponen así. O realmente habría muy poco en ese riesgo, según este texto, ¿no? Sí, pues sí, porque por ejemplo, aquí donde dice, en este que es el índice de impacto antropogénico, que es el Por ejemplo, amarillito, ¿no? El de la ajá, como izquierda la de Paz, que abajo. está más negro, ¿no? La Paz está más negro. Ajá, Acá Los Cabos, ¿no? San José. sí. Entonces, bueno, también esta es como una proyección de que si se hace todo esta eh, como explotación, bueno, más bien proyección de densificación del lugar, pues obviamente que va a pasar eso que se está viendo aquí en este mapa, que va a haber un índice de Claro, impacto antropogénico más marcado en la zona de Todos Santos, ¿no? O sea, pues es obvio. sí. Sí, aparte en Este, el párrafo anterior acá reconocen que no es un daño, bla, 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 se encuentra presionada los proyectos turísticos. Está como diciendo, sí lo tenemos en el radar, ¿no? Pero pues luego ya en la práctica no lo están deteniendo, ¿no? claro, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Ujú. Y bueno, aquí están todas las especies amenazadas en la región, empezando por la tortuga caguama, la tortuga golfina, la tortuga laúd, la tortuga verde, este, estas están en estado crítico de conservación, los programas, las estrategias que hay, las normatividades, Sí, luego sigue el águila real en peligro de extinción. Y luego acá en vulnerable está la gaviota mexicana, gaviotín, mascarita baja californiana. Estos aquí los programas que hay, las normatividades, ujú, palmera. El, acá abajo tenemos el rascón picudo, el zorro de San Joaquín y las mm. estrategias. Ujú. Y vemos la estrategia, pues es la misma, ¿no? Realmente no hay, bueno, esta sí cambia, es el programa nacional y todo lo demás es esta misma, divulgación de valores naturales presentes que aportan a la ciudadanía. O sea, no se oye muy estratégico eso, ¿no? Pues no, Ahí pues lo que queda claro es que no se está haciendo mayor cosa, realmente. sí, pues es como, pues muy en el aire, o sea, divulgación de los valores naturales presentes y de lo que aportan a la ciudadanía. Yo no Sí, veo en ningún lado que, por ejemplo, así específicamente de Todos Santos, que se hable en algún lado, que se promueva en algún lado, o que o sea, específicamente en Todos Santos lo de la tortuga, que tenemos, que ahí hay varios campamentos tortugueros. O sea, están los campamentos tortugueros, sí, pero no veo que se hable como a nivel comunidad en algún lado, que haya folletos, que haya más acceso a esa información para sí, promulgar o promover eso, toda esa información. Yo no lo veo. sí. Entonces, bueno, este, Vamos a seguirle. sí.
acá la página 156. Entramos al ámbito socioeconómico. Ajá. El ámbito socioeconómico consiste en analizar las condiciones en las que se encuentra la población en la subregión, considerando tanto variables demográficas como económicas. Entre sus varios objetivos, este análisis permite identificar las necesidades relacionadas a estrategias, políticas y proyectos enfocados en atender las necesidades sociales y económicas del territorio. Historia y cultura. La subregión de Todos Santos, el Pescadero y las Playitas tiene una vocación turística que se ve fortalecida por su disponibilidad de playas con atractivo natural y paisajístico y en gran medida por el valor cultural, patrimonial y artístico de Todos Santos. En términos del reglamento de imagen urbana del municipio de La Paz, Baja California Sur, y como se indica en el apartado de alineación instrumental de este programa, la oferta natural y cultural del territorio se clasifica en patrimonio paisajístico natural y patrimonio cultural urbano. En el caso del primero, en la región destacan playas como La Cachora, La Poza, Punta Lobos, Las Palmas, San Pedrito y Los Cerritos, así como elevaciones como La Bufadora, Cerro Grande y La Cruz. El patrimonio cultural urbano, por su parte, está representado por el Centro Histórico de Todos Santos. Este fue fundado en 1773 y fue declarado Pueblo Mágico en 2006. En él se celebran varios eventos de tipo cultural a lo largo del año. Algunos de ellos son el Festival del Arte, se celebra en febrero y cuenta con la participación de pintores, músicos y artistas locales y de todo el país. Festival del Cine Latino, se proyectan películas de México y Latinoamérica, además se organizan ciclos de conferencias y actividades de creación cinematográfica en la comunidad. Fiestas patronales, se llevan a cabo el 12 de octubre con diversos eventos culturales, bailes populares y carreras de caballos. Bueno, Ok, ahí también puedes decir que la parte de arte de Todos Santos, pues está como muy, bueno, porque fíjense aquí cómo lo maneja, ¿no? Lo maneja como, bueno, todavía falta leer, pero historia y cultura, pues de historia y cultura es como muy poco, o sea, son 3 párrafos y estos 3 eventos, ¿no? Y ya, corte, ¿no? Entonces, córtele, mi chavo. córtele mi chavo. La historia y cultura, pues está súper escueta, ¿no? Eso también para destacarlo. Sí, también, Este, o sea, sí, enfatizando y enfatiza primero eh, que es atractivo. Ay, ¿dónde quedó? Dice, tiene una vocación turística, o sea, primero menciona lo turístico, cuando en realidad yo no le pondría, sí, o sea, lo turístico viene como una consecuencia de que es un lugar con un atractivo histórico, que es de los pueblos que tienen como más, eh, pues, valor histórico, como un pueblo con un centro, con una plaza, con una iglesia, o sea, no se menciona nada de eso, inclusive creo que mencionaban que no estaban, como en una nomenclatura todos los edificios históricos de Todos Santos, no están clasificados ni representados. sí, 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 Entonces, pues o sea, luego primero ponen en una primera instancia la vocación turística. sí, Ok, seguimos aquí. Población, distribución de la población. La subregión cuenta con una población total de 12,150 habitantes, lo que representa aproximadamente el 4,17% de la población total del municipio. La subregión está conformada por 66 localidades en total, figura 44, de las cuales destacan Todos Santos y El Pescadero como urbanas, con población mayor a 2,500 habitantes, y Los Cerritos como la zona de interés por desarrollo turístico. Los 63 restantes son localidades rurales, entre las que se encuentran las Praderas, Cuesta Blanca, el Campamento Agrícola del Mar y diversas localidades de una o dos viviendas que para efectos de este diagnóstico se agruparon como otras. Tabla 10. Entonces aquí están todas esas poblaciones por localidad en la subregión. sí.
Y ahí lo que decíamos de que Cerrito 126, ¿no? Desde la vez pasada ya había salido eso, que pues, o sea, ese cálculo, pues Sí, está, ¿no? Como claro. 12,000 personas en total, según eso. 12,000, ajá. Y población femenina y población masculina. Ok. Entonces, bueno, seguimos. Baja California Sur es la entidad con la menor densidad poblacional de México, con 11 habitantes por kilómetro cuadrado. De ellos, 8 de cada 10 residen en Los Cabos o La Paz, Secretaría de Gobernación 2022. El estado recibe mucho más población de la que sale de su territorio, lo que se refleja en el número de habitantes nacidos en otro país o estado que llegan al municipio de La Paz. La tasa media de crecimiento anual en la subregión del 2010 al 2020 fue de 4.35%, representando un incremento de 4.083 habitantes. En comparación, la tasa media de crecimiento anual para el municipio de La Paz para el mismo periodo fue de 1.52, con un incremento de 34.963 habitantes. De todas las localidades en la subregión, Todos Santos, Pescadero y Los Cerritos presentan una tendencia al alza, mientras que las localidades de una o dos viviendas, Las Praderas y Cuesta Blanca presentan un despoblamiento a lo largo de sus últimos 20 años, figura 43. Finalmente, la población en la subregión se presenta dispersa en dos zonas principales, la figura 44. Uno, Todos Santos, dos, El Pescadero y Los Cerritos. Figura 43, crecimiento poblacional por localidad en la subregión. Todos Santos y El Pescadero, que van al alza. Mm. Ujú. Eh, Aquí en esta figura, dispersión de la población en la subregión. mm, Entonces aquí los puntos grandes son de más de 800 habitantes. Luego siguen los otros puntitos que son de 300 a 800, de 51 a 300, de 11 a 50 y de 1 a 10. sí, bueno, aquí se ve pues como el pescadero, ¿no? Es donde está teniendo auge de pequeños grupos y eventualmente, pues bueno, se puede hacer allí un gran centro poblacional, lo cual puede atraer muchos problemas. Ujú. Ok, estructura poblacional. La estructura poblacional se suele medir a través de pirámides poblacionales, las cuales son representaciones gráficas que muestran la distribución de la población de un territorio por grupos de edad y género. Estas pirámides son herramientas útiles para comprender la estructura demográfica de una población y pueden tener importantes implicaciones para el desarrollo y las políticas públicas de un territorio. En el caso de la subregión se presenta una pirámide poblacional con base ancha y cúspide angosta, figura 45, lo que indica una alta tasa de natalidad y un crecimiento poblacional rápido. Esto es común en países en desarrollo con una población joven y un acceso limitado a la atención médica. Las implicaciones incluyen desafíos para proporcionar educación, empleo y servicios de salud para una población en crecimiento. También puede haber presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Pues claro, pues bueno, aquí vemos Sí, ahí la estructura pirámide. poblacional, ¿no? Pues podemos ver que la más ancha es la de 20 a 24 años. Sí, sí está muy parejo ya desde los 20 hasta los 39, ¿no? Está Ajá, parejo. Eso es en mujeres y en hombres más de 15 a 19 sí despunta más, ya que está muy parejo también, 25 a 34 está parejo. Pero bueno, sí, ok. Dispersión de la población por grupos de edades en la subregión. Pues bueno, ahí lo muestra
Sí, cómo están qué bueno. repartidas. La migración. El arribo de población extranjera ha ocasionado cambios socioespaciales, culturales y económicos en la zona, que van desde el cambio en las actividades productivas de primarias como agricultura y pesca a terciarias como servicios y comercios orientados al turismo, hasta el desplazamiento de la población originaria hacia las periferias de los pueblos. En la tabla 10 se muestra por localidad la población nacida en la entidad de Baja California Sur, aquellos nacidos en otra entidad, cuánta de esa población residía en la entidad hace 5 años y cuántos no residían en la misma, mientras que la figura 47 muestra el crecimiento de dichas variables desde el 2000 hasta el 2030. El patrón que se muestra es crecimiento que se acelera de la población migrante en la subregión, fenómeno que ha existido desde hace más de 5 años. Tabla 11, migración por localidad en la subregión. Entonces, en Todos Santos, la población nacida en la entidad, 5,265, población nacida en otra entidad, 1,275, población que residía en la entidad hace 5 años, 5,867, y población que residía en otra entidad hace 5 años, 332. El Pescadero, Sí, ahí 2,500. el pescadero es el que está creciendo más, ¿no? Ahí sí se ve claramente, porque la última, este recuadro, ¿no? Población que residía en otro lugar, 481. Tiene más que Todos Santos. Ajá. Sí, también Pero la bueno, población nacida en otra entidad, pero que ya está en Pescadero, ¿no? ajá, también, exacto. O sea, hay más extranjeros en pescadero. Ujú. Ok. Y Y los cerritos, personas que residían 4. No, esa de los cerritos sí está bien sesgada, ¿eh? sí, no sé cómo sacaron esas cuentas, la verdad está totalmente alterado o mal hecho, Aquí según lo están sacando del INEGI, o pero bueno. inclusive, o sea, si se sacó del INEGI, como dice, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa estadística y la realidad? O sea, Ujú, es claro, un abismo entre una y otra. claro. Ok, aquí la evolución de la migración en la subregión, de Es, población que es, reside. es esa misma, ¿no? Pero con la gráfica. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, grupos étnicos en la subregión se registraron 328 personas que hablan alguna lengua indígena. Esto equivale al 9,66 del total existente a nivel municipal. El 57,74 de esta población son hombres. Esta población se distribuye en las localidades de la siguiente manera. Achis. Y ya no dice Ah, sí. limitaciones y vulnerabilidad. En la tabla 12 se muestra por localidad la población considerada vulnerable de la subregión, mientras que en la figura 48 se muestra el crecimiento de dichas variables desde el 2000 hasta el 2030. En la subregión viven 1,117 personas con algún tipo de limitación, 556 con algún tipo de discapacidad, 349 que habla alguna lengua indígena, de las cuales la mayoría se encuentra en la localidad de Todos Santos, con la excepción de la población que habla alguna lengua indígena que principalmente vive en la localidad de Pescadero. Respecto al crecimiento de estas variables para los siguientes 10 años, las tendencias muestran que la población con limitaciones seguirá creciendo y casi se triplicará para el 2030 comparado con el 2020. Ok. Mm. Y entonces la tabla de población vulnerable por la localidad en la subregión. Población con limitaciones, población con discapacidades, población que habla lengua indígena y población afromexicana. Mm. Decíamos, ¿no? Que no hay o sea, no se habla de pueblos originarios, ¿no? No, O sea, no está, no.
no está concebido en el PDU la figura del subcaliforniano, ¿no? Como el ranchero o sea, no existe jurídicamente. Entonces, por eso es importante las luchas que se han hecho también para que exista este reconocimiento, ¿no? De los pueblos originarios. Claro, porque no entran, no son indígenas, son otra, o sea, es otra definición muy diferente a los indígenas. Sí. Ujú. A ver, vamos a seguirle entonces. Igual aquí es esta otra, es la misma tabla presentada de diferente manera. La educación, en la tabla 13 se muestra por localidad el porcentaje de población que no existía a su nivel escolar correspondiente, considerando los grupos de edades de 6 a 11, de 12 a 14, de 15 a 17 y de 18 para arriba, para los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y universidad respectivamente, mientras que la tabla 14 muestra por localidad el porcentaje de adultos que no terminaron la primaria, secundaria o preparatoria, así como el analfabetismo en la misma localidad. Las localidades que presentan los niveles más altos de inasistencia escolar del nivel básico son El Pescadero, Las Lagunillas, San Simón y Las Maravillas, mientras que las localidades que presentan los niveles más altos de adultos sin educación básica son El Pescadero, Lagunillas, Campamento Agrícola del Mar, San Simón, Las Maravillas y El Salate de Arriba. Entonces aquí la asistencia escolar por localidad en la subregión, porcentaje de alumnos que no asisten a la primaria, porcentaje de alumnos que no asisten a la secundaria, porcentaje de alumnos que no asisten a la preparatoria y porcentaje de alumnos que no asisten a la universidad. Entonces, pues, conforme va subiendo el grado de estudio, pues es más la población que no va estudiándola, ¿no? No, y aparte, no sé, o sea, tú esperarías, esto ya está como muy descriptivo, es como leerte el INEGI, ¿no? O sea, no realmente no hay nada de diferencia. Aquí tú esperarías como que cuántas escuelas hay, en dónde están, una proyección de hacia dónde hay que hacer, o sea, un plan de desarrollo en el caso de escuelas, ¿no? O sea, en este caso, escuelas, hospitales, o sea, eso no está, solo está la descripción de como la población, una demografía traída del INEGI que, pues, digamos, para empezar nada más puede estar bien, pero ya después como una planeación, pues no, o sea, no se ve nada, ¿no? Ajá. Sí, esperemos que lo toquen después, ¿no? O sea, que ahorita que lo estén así mencionando y que luego ya vengan las propuestas, las estrategias y todo eso, ¿no? Porque pues, o sea, si aquí lo presentan y que evidentemente se está viendo que pues la educación es muy, o sea, va limitándose conforme va subiendo de grado de estudio, pues que esto es, o sea, que eso es lo que nos están mostrando estas tablas, pues que luego vengan las propuestas de cómo mitigar toda esa situación. Sí, Ujú. sí. O ver cómo lo están, cómo lo van a solucionar, porque pues, o sea, aquí nos está diciendo evidentemente cómo es la población no está estudiando nada, o sea, no está acá en la tabla, en la tabla de arriba, en la de asistencia escolar, pues dice que así hay el campamento agrícola, San Simón, Las Maravillas, o sea, hay varias que menciona que no se llega ni a la universidad, Sí, que la mitad de la población, por ejemplo, no asisten a la preparatoria, que un sí. montón tampoco no asiste ni siquiera a la secundaria. Entonces, vamos a ver si vienen propuestas después en las otras páginas del instrumento. Luego, por ejemplo, aquí de Cerritos, pues no hay ninguna escuela, ¿no? O sea, también eso, o sea, se han puesto a vender, a vender, a vender, a vender. Esa es el argumento perfecto de cómo es un desarrollo centrado en el turismo. Así el Ujú. caso de Cerritos, ¿no? Que ya está totalmente ya lleno de predios irregularmente, las calles están hechas así como muy al vapor y no hay escuela.
¿no? Entonces eso te habla de hacia dónde está totalmente inclinado al puro turismo comercial, ¿no? Ujú. Claro. Y acá el nivel de educación en la subregión, porcentaje de adultos analfabetas, porcentaje de adultos que no terminaron la primaria, porcentaje de adultos que no terminaron la secundaria y porcentaje de adultos que no terminaron la preparatoria. Ujú. Entonces aquí podemos ver, 45%. ajá, O sea, casi la mitad no terminó la preparatoria, ¿no? De los sí, adultos. claro. Ok, Lo entonces cual, claro, sigamos. o sea, esas son cifras alarmantes que seguramente los del Inclán dicen, pero eso no me toca a mí. No, pero, o sea, no hay un plan, pues, o sea, no es que tú tengas que educar a la gente y tú tengas que hacer todo, pero ¿en dónde está tu plan al respecto? O sea, eso es lo que llama la atención. Sí, pues eso es lo que también, pues, está alarmante porque, pues, los del implante dicen que ellos no se encargan de eso, pero al mismo tiempo sí están haciendo un desarrollo urbano, están planteando desarrollos urbanos en donde no se plantean escuelas y equipamientos escolares, y entonces, pues entonces, ¿a quién le corresponde? Sí, sí, Pero sí. bueno, vamos a seguirle. Vivienda, ocupación de la vivienda. La tabla 15 muestra la ocupación de la vivienda en la subregión. Existe un total de 4,285 viviendas en la subregión de Todos Santos, El Pescadero y Las Playitas, de las cuales el 60,32 de estas se encuentran habitadas. La vocación turística de la subregión ha incentivado la existencia de la vivienda de uso temporal, siendo que en el 2020 se registraron 929, lo que representa el 21,68 del total de viviendas particulares. Destaca la vivienda de uso temporal, que en la gran mayoría de las localidades supera la vivienda deshabitada. Esto muestra la vocación turística que caracteriza a la subregión, particularmente en la zona de Cerritos, donde la vivienda de uso temporal representa el 78,81% de la vivienda total de la entidad. Ujú. O sea, esto nos habla de todas esas casas que están ahí abandonadas Ujú. meses, nada más se utilizan eh, por un par de meses o inclusive hasta semanas del año, y que el Sí. resto del año están ahí nada más, pues, sin utilizarse. Ujú. Tabla de ocupación de la vivienda en la subregión, en Todos Santos, el total de las viviendas, viviendas habitadas, viviendas deshabitadas, viviendas de uso temporal. Y así lo podemos ver en todos, en el Pescadero, en Los Cerritos, Lagunillas, Campamento Agrícola, San Simón, Las Maravillas, La Joya del Mar. O sea, en Cerritos hay 269 viviendas, pero no hay una escuela, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿no? Cómo esto ha estado centrado en favorecer viviendas, por así decir, de alto valor, claro, y no escuelas, ¿no? Sí, y entonces aquí, por ejemplo, está, o sea, en el caso de Cerritos, por ejemplo, 269 total de viviendas, 212 son de uso temporal, Sí, o sea, solamente todas. 51 habitadas y 6 deshabitadas. Pero, por Ujú. ejemplo, acá en Todos Santos son 2,343, hay 227 deshabitadas y 467 de uso temporal y 1,649 habitadas. Mm, Sí, o sea, son unas 700 que quedan, ¿no? Quedan sueltas, pero bueno, aquí pues diríamos, bueno, si es un porcentaje más de la mitad, sí vive ahí, ¿no? Pero acá Cerritos es al revés, o sea, esta cifra también, ¿no? ándale, exacto, eso es lo que estoy viendo, así como que esa es la diferencia. Sí,
Sí, aquí nada más voy a resaltar esto que dijimos, esta página, la 165, esto de los cerritos, ¿no? Esta tabla, ¿cómo se llama? Asistencia escolar. Tabla 13, asistencia escolar a la subregión. Y voy a ponerlo de cerritos. Mientras, si quieres continuar la lectura, Sí, esto ya, ¿no? Esto ya, güey, aquí, ¿no? Jefatura del hogar. sí. Del total de viviendas habitadas en la subregión, 2.056 son de jefatura femenina y 4.686 son de jefatura masculina, lo que representa el 30.50 y el 69.50% respectivamente. INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020-2021. Características de la vivienda. La tabla 16 muestra las características generales de la vivienda habitada respecto al tipo de suelo y la cantidad de cuartos presentes en la misma. Nada más déjenme, se me fue la página, 165. Ahí está, era esto. Sí, ¿no? Ay, ¿dónde quedamos? Sí, estábamos aquí, ¿no? Características de la vivienda, la tabla Sí, 16, y es ok. esta. Entonces dice porcentajes de vivienda con piso de tierra, porcentajes de vivienda de un cuarto, de dos cuartos, de tres cuartos. Ok. Ujú. Porcentaje de vivienda con piso de tierra. Claro, cuando, por ejemplo, recordemos el piso de tierra y toda la arquitectura local, o sea, nativa, como el piso de tierra era para mantener fresco, más fresco el ambiente, por ejemplo, ¿no? O los techos, la construcción de techos, ¿no? Entonces, mucha de esa tecnología se desechó por considerarla precaria, pero realmente tiene muy buen fundamento, que eso se podría retomar, ¿no? Como favorecer ese tipo de arquitectura, crear escuelas habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, crear escuelas de arquitectura, crear escuelas, pues incluso de urbanismo, ¿no? O sea, yo creo que este potencial de todos estos jóvenes que no estudian sin universidad, pues se podrían hacer escuelas de urbanismo, pero de un urbanismo complejo y que entonces ellos introduzcan de nuevo estas técnicas, volver a los abuelos y entonces hacer algo mucho más integral, más interesante, con mucho mayor potencial social para realmente desarrollar aquí los pueblos y no esta idea simple, pero que sale cara, que es trae turismo barato, o sea, turismo de alta gama, haz la fórmula barata y pues destruyes el ecosistema, los pueblos, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, pasando aquí a la tabla nuevamente, entonces podemos ver que si le das más para abajo ahí a la parte del total de porcentajes, que tenemos más casas con 3 habitaciones, tenemos 75%, Ujú. con 2 cuartos, 21.44 y con una habitación, 17.30. Ese es como Sí. la lectura. Entonces, sigamos. Servicios y bienes de la vivienda. La tabla 17 muestra por localidad las viviendas con disponibilidad a servicios urbanos en la subregión. Destaca la falta de servicios en la localidad de San Simón, así como la falta de equidad en la distribución de los servicios en las localidades de Las Lagunillas, El Salitral y Campamento Agrícola del Mar. Ujú. Entonces, aquí podemos ver porcentaje de viviendas sin electricidad, porcentajes de viviendas sin red de agua, porcentaje de viviendas sin drenaje, porcentaje de viviendas sin servicios. No sé, aquí, Sí, a ver, ¿le puedes dar un poquito más para abajo para ver de cuándo es esta? O sea, aquí es 2020. el, del 2020, pues es que habría que actualizar todos estos datos, o sea, porque Sí, ahorita, pues no, o sea, si nos pusiéramos a preguntarle a la población, toda la parte norte de Todos Santos que se ha desarrollado de pasando ahí el centro que es hacia Brisas del Pacífico, hacia la las horcadita. Tunas, todo para allá las playitas,
pues no hay drenaje, todo es por fosa séptica, muchos no tienen red de agua. Yo no estaría de acuerdo con estos porcentajes, al menos en, en Todos Santos. O quiere decir que solo están tomando la parte de Todos Santos del pueblo. En el censo no viene esta, lo cual ya es un sesgo, ya está sesgado. Sí, sí, o sea, es una falta de actualización en los datos, porque si estamos hablando de INEGI 2020 y que todo este proceso que se llevó a cabo de participación ciudadana y lo que se supone que hicieron fue en el 2023, 2022 y 2023, pues no, tampoco no está reflejando eh, el trabajo de campo que se hizo, porque entonces ahí hubiera saltado esta falta de que sea, de que esté realmente ahí, ¿cómo se podría decir? Fotografiada la realidad en estos números. Sí, sí, claro. Entonces, pues Entonces, sí. y aparte, o sea, se supone que están poniendo esto no para decir, mira cómo sí estamos considerando todo, sino porque de ahí estarían sacando los cálculos para zonificar, densificar, etcétera. Entonces, pues estas zonificaciones pues están sesgadas porque, o sea, los mismos datos que tienen, pues, no sería, pero sabemos que realmente eso no es lo que busca el PDU, o sea, esto es nada más la justificación, porque lo que están haciendo es entregar las tierras, etcétera, de forma muy arbitraria, sin planeación. Entonces, ese es el problema de fondo con el PDU, ¿no? O sea, que no es un instrumento de planeación, es un instrumento de justificación, de maquillaje para el turismo de alta gama. Wow, sí. Ahí está, Sí, ahí está exactamente. grabado. Ahí está Anótense la barra ahí. grabado. Ahí está grabada la barra. Ok, entonces aquí la tabla 18 muestra por localidad los bienes presentes en las viviendas de la subregión, de las cuales destaca la falta de vehículos en las localidades de Las Lagunillas, El Salate de Arriba, Campamento Agrícola del Mar, San Simón, El Pescadero y Todos Santos. Bienes de la vivienda en la subregión. Entonces, porcentaje de viviendas sin electrodomésticos, porcentaje de viviendas sin dispositivos multimedia, porcentaje de viviendas sin vehículos, porcentaje de viviendas sin bienes. Mm. Ok, pues se toma en consideración eso en el PDU. Aquí sigue la tabla, pero con los otros, ¿no? Sí. Y finalmente la figura 49 muestra la evolución de las características principales que ayudan a definir la calidad de las viviendas, donde destaca que las viviendas que disponen con todos los servicios es la categoría que más rápidamente había estado creciendo en los últimos 20 años, pero que está proyectada en disminuir para los próximos 10 años. Evolución de las características de las viviendas en la subregión. Viviendas Pero particulares. fíjense, ahí, perdón, ¿no? Como dice, la calidad, donde destaca que las viviendas que disponen todos los servicios es la categoría que más rápido está creciendo en los últimos 20 años, pero está proyectada en disminuir para los próximos 10. ¿Cómo? O sea, Sí, no le entiendo. no, o sea, están diciendo que el plan es que disminuyan esas viviendas, o sea, como que estamos controlando para que ya no siga creciendo. Entonces, es lo que está diciendo, pero realmente no está pasando eso. O sea, ¿qué página es? 170. O sea, este, dando como que entender pero no se preocupen porque, porque pues esto lo vamos a disminuir o está disminuyendo. A ver, ¿cómo? Está proyectada para disminuir los próximos, está proyectada. A ver, dime tu proyección, ¿cómo es? ¿Cuál es?
Pero, o O sea, sea, a ver, yo le o entiendo, sea, dice, ajá. las viviendas que disponen con todos los servicios. Es la categoría que más rápidamente había estado creciendo. O sea, eso significa que todos los servicios es, o sea, se refiere a que, ay, se me perdió, ¿dónde quedó? Pues tiene drenaje, que tiene, Que tiene la red de agua, todo eso, ¿verdad? ajá. Entonces, si tiene todo eso, entonces en los próximos 10 años, va a disminuir lo que tengan todos esos servicios. O lo que yo entiendo es que más bien van a dejar de haber más casas. O sea, esas casas todo equipadas, que son las que están construyendo, pero que ni siquiera es así, porque las casas que están construyendo en ese lado que dice Adriana de Todos Santos, en la parte de atrás, pues no tienen servicios, pueden ser casas como muy con electrodomésticos, seguro, pero realmente no tienen agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, dando a entender que ese tipo de vivienda con todo equipado, que es casa de alto valor, ya crecieron 20 años, ya fue su boom, los próximos 10 años va a disminuir. Eso es lo que yo entiendo. Ok, ok, pues bueno. Y Mm, queda esa gráfica, ¿no? sí. A ver, entonces aquí entramos a la parte de economía, ocupación de la población. La tabla 19 muestra por localidad la población económicamente activa, PEA, que se subdivide en población ocupada y desocupada, aquellos con empleo y sin empleo, respectivamente, así como la población económicamente inactiva, aquella que no tiene empleo ni interés en tener uno. Sobre estas variables, el patrón que se muestra en la figura 50 referente a la evolución de estas y presenta un patrón saludable para la economía de la subregión, con la población ocupada creciendo a un ritmo considerable y por encima de la población inactiva o aquella que se encuentra desocupada. Entonces aquí tabla 19, ocupación de la población en la subregión. Población activa, población ocupada, población desocupada, población inactiva. Mm. Mm, Sí, ¿no? De Todos Santos eran 7,000 en total, ¿no? Entonces, sí, este, aquí, población inactiva, 2,163 de esos 7,000, ¿no? Entonces, ajá, pues es un porcentaje, pues es un 30%, sí, es un 30%. Y el problema del discurso mismo es que dice, no, como que, pues por eso hay que traer turismo, ¿no? Para que se haya actividad. Pero el problema es eso, o sea, que eh, realmente la planeación en un PDU más complejo podría ser, vamos a reactivar el sector primario y así vamos a activar a la gente, vamos a ocupar a la gente con sector primario, que es el fuerte de acá, ¿no? Y aparte es el identitario, es el histórico, y se le trae con el turismo, que es más fácil, claro, porque solo dejas construir, etcétera, pero sale carísimo en tanto que desarraiga a la gente, pierden identidad, realmente son trabajos de baja calidad, intelectualmente son muy básicos y se daña el medio ambiente, que es lo principal, ¿no? claro, un daño social y un daño ambiental. Sí, Ujú. Ok. Y aquí pues la misma información presentada de diferente gráfica, en esta otra gráfica. sí, Derechohabiencia a servicios de salud. La tabla 20 muestra por localidad la derechohabiencia de la población a servicios de salud, de donde destaca el alto nivel de población sin afiliación, casi el 25% sugiriendo la presencia de empleo informal en la subregión. Esta es más alta en las localidades del Salate de Arriba, San Simón, El Salitral, Las Lagunillas y El Pescadero. Entonces, sí, tenemos personas afiliadas a un seguro público,
personas afiliadas a un seguro privado, personas afiliadas a otra institución de seguros, personas sin afiliación a algún seguro de salud. Sí, Ujú. Pues que de esto nuevo, también, ¿no? Ahí está, ¿no? Si hacemos el porcentaje, ahí queda, ¿no? Es muy parecido al otro, al de personas inactivas. Es un 22, un 30% sin, sin seguridad, o sea, sin seguridad social, sin salud. sí, y también, pues todo esto va de la mano también con, pues la presencia, o sea, los servicios de salud que hay en la Mm, zona. sí, O sea, acabamos de tener también la situación de la falta de personal ahí en el Centro de Salud de Todos Santos, ¿no? Que hasta se recaudaron firmas y todo ujú. para que hubiera, pues para pedir al menos que haya alguien de guardia. Por lo mismo, por el crecimiento, ¿no? O sea, porque está habiendo un crecimiento, pero no está habiendo un soporte de infraestructura. Ujú, exactamente. Esta es la otra parte. Sí, Que claro, ya te vas a esos poblados, sí, ahí ya no hay nada, ¿no? Sí, en Todos Santos. O sea, claro. ya, por ejemplo, los del Salate ya son más de la mitad que no tienen. San Simón, más de la mitad. El Salitral, casi la mitad. O sea, ya son poblaciones ya muy desatendidas, ¿no? Sí. Y finalmente la figura 51 muestra la evolución de las principales variables de derechohabientes a servicios de salud. Destaca el incremento acelerado de la población que dispone de un seguro privado, reflejando la alta migración en la subregión. Pues ahí está, más claro no se puede. Este, ahí ellos mismos lo dicen, que es pues un crecimiento muy acelerado que no está dando para mitigar toda esta situación. Incremento acelerado de la población. Eso hay que llevarlo, ¿no? Sí. 173. Ujú. Población flotante. De acuerdo con datos de NUE 2019, el turismo es la segunda actividad económica más importante en la subregión después del comercio. Existen 215 unidades económicas dedicadas a servicios relacionados con el turismo, entre los que se encuentra el alojamiento. Estas se han incrementado en casi un 70% desde el 2014, evidenciando el desarrollo turístico de la zona. Estas se distribuyen en las tres localidades principales de la siguiente manera: 68.37 en Todos Santos, 19.07 en El Pescadero y 12.56 restante en Los Cerritos. A la par del crecimiento de las actividades turísticas, lo hace la población que visita la subregión. Sin embargo, al momento de elaboración de este programa no se cuenta con un dato oficial que se refiera al número de turistas o el tiempo que permanecen en el territorio. Ujú. Entonces, pues ahí sí habría que, eso sí está, sí es importante ahí de recalcar, ¿no? O sea, que no se cuenta con un dato oficial que se refiere al número de turistas o el tiempo que permanecen en el territorio, cuando pues está totalmente, están plasmando que es la segunda actividad más importante, el turismo, pero no hay datos oficiales. Sí, Considerando este contexto, se ha realizado un ejercicio de estimación a partir del número de cuartos disponibles en la subregión, de acuerdo con registros de Sectur 2020. Existen en total 9.500 cuartos con una ocupación promedio del 57.4%. A partir de esto y considerando un supuesto de 2 personas por cuarto, se tiene que la población flotante en la subregión de Todos Santos, Pescadero y Playitas es de 10.906 visitantes, es decir, un incremento del 92.63% con respecto a la población residente. Adicional a esta oferta, sí, adicional a esta oferta de alojamiento, se identificaron viviendas en la plataforma de Airbnb que no se encuentran contabilizadas en los datos de Sectur, por lo que la cantidad de visitantes en la subregión puede ser mayor.
Esto representa una demanda adicional de servicios como agua potable y drenaje, así como generación de residuos sólidos, que prácticamente se duplica con respecto a la población residente. Es importante mencionar que el PCRDU 2007 no considera en sus estrategias datos referentes a la población flotante. Bueno, el otro no, este sí o qué, ¿no? Ajá. Pues vamos a ver. No, pues ya, ahí ya se No, acaba. pues ya. En conclusión, pues seguimos en las mismas, ¿no? Ujú. Ok. Medio físico natural. El medio físico natural consiste en analizar la distribución en las características del territorio desde la perspectiva de diversas ciencias naturales con el propósito de determinar la aptitud del territorio, así como diagnosticar los posibles problemas que pudieran ser atendidos a través de políticas de desarrollo, el establecimiento de suelo no urbanizable y normas técnicas en el establecimiento de usos de suelo. Topografía. La topografía es la ciencia que se encarga de la medición y representación detallada de la superficie terrestre, que en el contexto de desarrollo urbano se vuelve un paso importante para redefinir la aptitud del territorio, puesto que la topografía estudia la forma y las características físicas del territorio, como elevaciones, pendientes, valles, montañas, ríos, edificaciones y otros elementos naturales y artificiales. Figuras 52, 53 y 54. Entonces, aquí la figura 52, relieve de la subregión. Ok. Bueno, esa se ve medio sacada de la manga, ¿no? Pues sí. Conjunto de elevaciones mexicano. Bueno, Ujú. Análisis de elevaciones y pendientes de la subregión. Elevaciones. pendientes. Ujú. Topografía en la subregión. Ok, Ujú. ok. Ujú. Aquí, edafología. La edafología es la ciencia que estudia las propiedades de los suelos, que en el contexto del desarrollo urbano se vuelve un paso importante para definir la aptitud del territorio, puesto que la edafología estudia el cómo influyen las propiedades de los suelos en la producción de cultivos, la conservación del medio ambiente, riesgos y requerimientos asociados a la construcción, entre otros factores relacionados con la tierra. Tabla 21. La tabla 21, aptitud de los suelos presentes en la subregión. Entonces, si le puedes dar para abajo, Sí, la aptitud de los suelos presentes en la subregión, los regosoles, tipo de suelo regosoles, características, son los predominantes en la subregión, son suelos poco desarrollados, en general son claros y se parecen bastante a la roca que les da origen. De estos hay 29.696.77 hectáreas, que son el 71.41%. La aptitud de este tipo de suelo es poco desarrollados, pobres en materia orgánica, por lo que tienen escasa vocación agrícola. La idoneidad para la construcción es muy variable. Algunos regosoles pueden ser adecuados para la construcción, mientras que otros pueden requerir medidas adicionales de cimentación debido a su falta de desarrollo. Entonces le bajamos tantito. Los leptosoles son suelos con menos de 25 centímetros de profundidad. Se relacionan generalmente con paisajes accidentados de sierras altas, complejas y asociadas con cañadas. Hay 7.426.45 hectáreas, que son el 18.96% del total. Los leptosoles son suelos poco desarrollados con características variables de escasa profundidad, poco útiles para la agricultura. Pueden ser arenosos, rocosos o pedregosos. La idoneidad para la construcción dependerá de las características específicas del leptosol en cuestión. En general, los suelos rocosos
y pedregosos pueden ser adecuados para construcciones, pero es necesario realizar estudios geotécnicos detallados para evaluar la capacidad de carga y diseñar cimentaciones adecuadas. Los fluvisoles son representativos de los cauces y llanuras de inundación constituidos en su mayoría por materiales disegregados producto de la erosión fluvial originados a partir de materiales acarreados. Son 2.662.20 hectáreas, que son el 6.80%. Los fluvosoles son suelos que se encuentran en áreas inundadas periódicamente como riberas de ríos y zonas costeras, lo cual las ha hecho tradicionalmente suelos con fines agropecuarios. Son suelos que marcan la presencia de riego de inundaciones y la necesidad de cimentaciones adecuadas para resistir las fuerzas del... ¿Le puedes dar para abajo, por favor? Las fuerzas del agua y los sedimentos arrastrados por las inundaciones. Los aerosoles son más de 85 de arena depositadas en dunas, se ubican en una franja en la zona de la playa, 643.50 hectáreas, 1.64%. Los arenosoles son suelos arenosos con poca cohesión, no tienen buenas propiedades de almacenamiento de agua y nutrientes, pero ofrecen facilidad de labranza y enraizamiento. Debido a su poca cohesión y el riesgo de erosión, suelen requerir medidas de cimentación y compactación. En algunas circunstancias puede ser necesario aumentar la profundidad de la cimentación para garantizar la estabilidad. Solonchak. Son suelos característicos de las zonas donde hay acumulación de sales, como las inmediaciones a llanuras de piso rocoso. 170.69 hectáreas, que son el 0.45% del total. Los solonchak son suelos salinos que contienen altas concentraciones de sales solubles, por lo que su cobertura vegetal se restringe a especies capaces de soportar altos niveles de salinidad. Estos suelos pueden ser problemáticos para la construcción por el riesgo de corrosión y erosión en las estructuras. Además, la compactación de suelos salinos puede ser difícil. Y NA, asentamientos humanos y o cuerpos corrientes de agua, 292.91 hectáreas, que son el 0.75%. A ver, sigámosle. Con respecto al suelo ocupado de la figura 55, el 89.76% y el 55.77% se encuentran en suelos regosol en Todos Santos y el Pescadero respectivamente, mientras que el 10.06 y el 43.95 del suelo ocupado se encuentran en leptosol. Ambos son suelos con baja aptitud agrícola y de riesgo moderado de construcción, dependiendo de las características locales, considerando que el Pescadero existe también suelo arenosol y fluvisol. Se requerían estudios más detallados para determinar el riesgo de estos suelos para la construcción. A ver, vamos a ver. Entonces, la composición del suelo en las manchas urbanas de la subregión. En Todos Santos, el azulito representa, o sea, el 89.76% representa regosol y el naranja leptosol. Y en el Pescadero es el 55.77 es regosol y leptosol es el 43.95% y arenosol 0.27%. Uh-huh. Carta de edafología de la subregión. Entonces, leptosol es el gris fuerte. Uh-huh. El regosol es el gris bajito. Arenosol el blanco. Solonchak el amarillo. Y el verdecito es fluvisol. Supongo que esto tiene que ver con, pues también con las áreas de carga y descarga, ¿no? Y todo eso. Uh-huh. Uh-huh. Y también los lugares para construir, ¿no? O sea, en qué tipo de área se podría o no construir. Claro.
Geología. La geología es la ciencia que estudia al planeta Tierra, sus procesos, historia, estructura, composición y los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo. Es una ciencia que en el contexto de desarrollo urbano se vuelve importante para definir la aptitud del territorio, puesto que estudia la composición de las rocas que se componen al subsuelo. La tabla 22, el comportamiento de volcanes, fallas y fracturas. Figura 58, entre otros. Entonces, aquí pues el tipo de roca, conglomerado sedimentaria. Los suelos formados por conglomerados pueden variar en aptitud, ya que depende de la composición de los cantos rodeados y su tamaño. En general, estos suelos tienden a tener una capacidad de retención de agua más baja, por lo que pueden ser adecuados para cultivos resistentes a la sequía. Los terrenos con conglomerado pueden ser adecuados para la construcción y la urbanización, pero la resistencia y la estabilidad pueden variar según la cantidad de conglomerado presente, y de este hay 33.53%, que son 13.135.26 hectáreas. La arenisca conglomerada sedimentaria. Este tipo de roca está compuesto por una mezcla de cantos rodados y granos de arena. Los suelos de arenisca conglomerada pueden ser variables en términos de aptitud para la agricultura, pero generalmente tienen una textura menos uniforme, pueden ser adecuados para ciertos cultivos, pero se necesita un análisis detallado del suelo. Similar a la arenisca, el conglomerado a una roca sedimentaria, pero contiene fragmentos más grandes de rocas y minerales unidos por cemento. Estos terrenos también son adecuados para la construcción y la urbanización, aunque la resistencia y la estabilidad pueden variar según la cantidad de conglomerado presente. 9.085.98 hectáreas, que son el 23.20%. Aluvial, sedimentaria. Las rocas aluviales se componen de sedimentos depositados por ríos y corrientes de agua. Estos suelos suelen ser ricos en nutrientes y aptos para la agricultura debido a su fertilidad natural. Son ideales para cultivos como arroz, maíz y hortalizas. Estos terrenos suelen ser adecuados para la construcción y la urbanización, ya que suelen ser relativamente planos y estables. Sin embargo, es importante considerar la posible erosión y las inundaciones en estas áreas. 7.556.78 hectáreas y 19.29%, que representan el 19.29%. Pues vamos a darle para abajo. Sí. El tipo de roca complejo metamórfica. Los complejos metamórficos son una mezcla de rocas que han experimentado cambios en su estructura debido a la presión y el calor. La aptitud de estos suelos para la agricultura depende de su composición específica, pero algunos de ellos pueden ser ricos en minerales esenciales para el crecimiento de plantas. Estos terrenos pueden ser aptos para la construcción y urbanización, pero la calidad y la resistencia de las rocas metamórficas pueden variar significativamente. Este es una superficie de 6.828.48 hectáreas, que son el 17.43%. Granito ígnea. El granito es una roca ígnea plutónica compuesta principalmente de cuarzo, feldespato y mica. Los suelos derivados de granito tienden a ser bien drenados y aptos para la agricultura. Suelen ser adecuados para una variedad de cultivos y pueden ser propicios para ganadería, siempre y cuando se manejen adecuadamente. El granito es ampliamente utilizado en la construcción debido a su durabilidad, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Se usa comúnmente en encimeras, pavimentación, monumentos y fachadas de edificios. 680.59 hectáreas, que son el 1.74%. Gneiss. El gneiss es una roca metamórfica con una estructura de bandas. Los suelos derivados de gneiss pueden variar en aptitud, pero algunos de ellos pueden contener minerales beneficiosos para el crecimiento de plantas. La aptitud exacta dependerá de la composición química específica. Es una roca resistente y adecuada para la construcción. Los terrenos con gneiss suelen ser aptos para la urbanización y la construcción de infraestructuras sólidas. 614.16 hectáreas, 1.57%. El litoral, sedimentaria. La roca litoral se forma en áreas costeras y puede ser una mezcla de minerales sedimentarios como arena, grava y conchas. Los suelos costeros pueden ser aptos para la agricultura, especialmente para cultivos tolerantes a la salinidad, como ciertas variedades de arroz y algunos vegetales. La ganadería en estas áreas puede verse limitada por la disponibilidad de pastos. Estas rocas generalmente no son adecuadas para la construcción, ya que son relativamente blandas y propensas a la erosión.
Sin embargo, puede utilizarse en proyectos paisajísticos costeros. 440 hectáreas, 1.12%. Meta sedimentaria. Las rocas metasedimentarias son rocas sedimentarias que han experimentado metamorfismo. La aptitud de los suelos derivados de estas rocas dependerá de su composición original y de los cambios posteriores. Algunos suelos metadimentarios pueden ser aptos para la agricultura si tienen una composición adecuada. La aptitud de los terrenos con rocas metadimentarias para la construcción y la urbanización dependerá de... ¿Le puedes dar para abajo, por favor? De la composición y la calidad de estas rocas después de haber experimentado cambios metamórficos. Lacustre, sedimentaria. Las rocas lacustres se forman en entornos de agua dulce, como lagos. Los suelos derivados de estas rocas suelen ser fértiles y adecuados para la agricultura. Pueden ser propicios para cultivos de alta demanda de agua, como el arroz. La ganadería también puede ser viable en estas áreas si se cuenta con pastos adecuados. Al igual que las rocas litorales, las rocas lacustres suelen ser poco resistentes y no son ideales para la construcción. Su uso principal puede ser decorativo en paisajismo. Este es 92.61 hectáreas, 0.24% del total. Mármol, metamórfica. El mármol es una roca metamórfica formada a partir de calizas y dolomitas. Los suelos derivados del mármol suelen ser alcalinos y ricos en calcio, lo que puede afectar la aptitud para ciertos cultivos. Sin embargo, puede ser adecuados para cultivos específicos como la vid. La ganadería en suelos de mármol puede requerir suplementos de calcio para mantener la salud del ganado. El mármol es generalmente utilizado en la construcción para revestimientos de suelos y paredes, así como en esculturas y elementos decorativos. Es apreciado por su aspecto. ¿Le puedes dar para abajo, porfa? Su aspecto elegante y su pulimiento. Es 61.40 hectáreas. Granodiorita, grano diorita, tonalita. Estas son rocas ígneas plutónicas compuestas principalmente de feldespato, cuarzo y mica. Suelen ser relativamente resistentes a la erosión, lo que las hace adecuadas para la agricultura en suelos derivados de estas rocas. Sin embargo, suelen tener una textura menos permeable, lo que puede afectar la retención y la aptitud para ciertos cultivos. Estas rocas son excelentes para la construcción de estructuras duraderas como edificios y carreteras. Tienen una alta resistencia a la compresión y son adecuadas para cimientos y pavimentación. 41.30 hectáreas, 0.11%. Arenisca sedimentaria. La arenisca es una roca sedimentaria formada por granos de arena compactados. Los suelos arenosos suelen tener un drenaje excelente, pero pueden ser menos aptos para la agricultura debido a su baja capacidad de retención de agua. Son adecuados para cultivos que no requieren mucha humedad, como cactus o algunos tipos de árboles frutales. Es una roca resistente y fácil de trabajar, por lo que se utiliza comúnmente en la construcción. Los terrenos con arenisca suelen ser aptos para la urbanización y la construcción de edificios duraderos. 19.3 hectáreas, 0.05%. Y tipo de roca NA, asentamientos humanos y o cuerpos y corrientes de agua. 311.10 hectáreas, 0.79% del total. Entonces dice, con respecto a las rocas ocupadas, la roca más ocupada en Todos Santos es la arenisca conglomerada, 41.57%, una roca que no presenta riesgos particulares en la construcción y cuya utilidad para actividades agropecuarias es variable. Mientras que en el pescadero, incluyendo los cerritos, la roca más ocupada para la urbanización es aluvial, 56.68 y 21.02 en Todos Santos. Terrenos que pueden presentar riesgo de inundación y que son generalmente muy aptos para cultivos intensivos. Otra roca con gran ocupación por suelo urbano es el complejo metamórfico, 36.60 y 11.02 de Pescadero y Todos Santos respectivamente. Rocas con variabilidad moderada en su aptitud tanto para actividades primarias como para ser urbanizados. Entonces vamos a ver ahí esa figura. Composición de la roca en las manchas urbanas de la subregión. Pues ahí vienen todos estos porcentajes ya a manera de gráfica de pastel. Bueno, ahí decir sobre, tengo el caso de, más bien en Los Cabos, un amigo que trabajaba en estas empresas de construcción, tenían mucho litigio con la extracción de rocas, ¿no?
Entonces también decía que muchas veces acababan haciéndolos con una roca que no era o sea, que no era la mejor porque tenían más facilidad de extracción en otra. Y también eso es todo un extractivismo de recursos naturales, ¿no? O sea, el uso de rocas, que pues al final del día las rocas dan un equilibrio al ecosistema, o sea, es como la base, como el soporte o uno de los grandes soportes en la retención energética, ¿no? De cantidad de calor, aquí están diciendo como para propiciar o que el agua pueda tener cierto cauce. Entonces, no es poca cosa esta cuestión. Podríamos luego ahondar este tema con, no solo con una persona que dijera, mira, pues esto que están describiendo aquí aplica, no aplica, etcétera, sino también con gente que ha estado en la gestión de este tipo de recurso y cómo se hacen las cosas en este punto, ¿no? Que como no tenemos esas experiencias directas, ahora lo estamos como, bueno, leyendo únicamente para que quede grabado, porque la idea es revisar el instrumento en su totalidad, pero no decir que esto está exento de problemas, sino por el contrario, es uno de los temas más delicados del propio PDU. Claro. Acá en la próxima, si le das más para abajo, se ve ya el plan, el mapa, perdón, de de todo eso que mencionamos, ya más detallado. O sea, el aluvial, el todo así más. Sí, ya puesto en los lugares, ¿no? Toda aluvial, Ajá, arenística, conglomerado, complejo metamórfico, conglomerado, gnesis, granito, granodiorita, tonalita, lacustre, litoral, mármol, metasedimentaria, ¿no? Ajá, sí, pues sí estaría interesante hablarlo con tu amigo, por ejemplo, y ver qué opina él de toda esta información, qué más le podemos entender Sí, a ese nivel, ¿no? sí, sí. Y bueno, ya de aquí seguimos a la página 187, que ya entra en el tema de hidrología. Entonces yo creo que Sí. hasta aquí le podemos dejar para... Porque aparte ese de hidrología ya lo tenemos en el capítulo de agua. Eso ya lo habíamos revisado. Ah, claro, sí, ya está en el agua. Entonces, realmente nos llevaría, bueno, se va a acabar aquí en el 186, ¿no? Sí. Hasta aquí llegamos, pero realmente esto ya lo tenemos revisado y llegó hasta la 190 según mi anotación. Ajá, entonces retomamos aquí en la 191. Ok, La entonces siguiente. la siguiente sesión empezamos en la 191. Pues muchas gracias, Javi. Bueno, gracias a ti, Adri. Seguimos en la próxima. Abrazo. Abrazo, bye bye.